Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que a ustedes les encantan, que generan muchísimo debate y sinceramente, mucha expectativa. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Ander Zel y Kerem Bürsin, y más específicamente, sobre unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. ¿Qué dijo Kerem Bürsin sobre la confesión de Ander Zel en vídeo? Esa es la pregunta del millón y hoy vamos a desgranar todos los detalles, vamos a analizar lo que se ha dicho, lo que se ha interpretado y las posibles realidades detrás de todo esto. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, o al menos de su historia y de lo que vivieron juntos. Es innegable el carisma que ambos desprenden y cómo conectaron con el público a nivel mundial, especialmente a través de la serie Senkalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce en muchos lugares. Han pasado muchas cosas desde que se separaron, y cada pequeña declaración, cada like, cada imagen que comparten por separado o que tiene alguna conexión, se convierte en noticia. Pero hoy nos centramos en un vídeo específico y en las palabras de Kerem. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo de todas maneras a que le den a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante y ustedes se aseguran de no perderse nada de lo que subimos. Y por supuesto activen la campanita para que les avisen cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con este lío. Como saben o quizás no, hace un tiempo Ander Zel hizo unas declaraciones muy sonadas, unas confesiones que se filtraron o que ella misma compartió en un vídeo. El revuelo fue mayúsculo. Se habló de todo, de temas personales, de sentimientos, de posibles reconciliaciones, de malentendidos, la especulación fue desbordante. Y en medio de todo este huracán mediático surgió la duda, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? ¿Sabía el que Ande iba a hacer esas declaraciones? ¿O se enteró por la prensa, como el resto de nosotros? Pues bien, la respuesta a esa pregunta parece que ha llegado, y lo ha hecho a través de Kerem Bürsin en persona. Recientemente el actor fue abordado por la prensa en Turquía, y como era de esperar, le preguntaron directamente sobre las declaraciones de Ande y sobre ese vídeo que dio tanto que hablar. Y aquí viene lo interesante. Kerem, con esa elegancia que le caracteriza, no esquivó la pregunta, pero tampoco entró en detalles escabrosos. Según lo que se ha reportado y difundido en varios medios, incluyendo algunos de los más importantes de Turquía y portales de fans de ambos, Kerem Bürsin habría dicho algo así como, sí, vi el vídeo. Y sí, sabía que Ande iba a hablar. Hemos tenido conversaciones al respecto. ¡Boom! Ahí está la clave. La confesión de Ande en vídeo, que para muchos parecía una bomba inesperada, para Kerem no lo fue. Él estaba al tanto. No solo eso, sino que al parecer, habían tenido conversaciones previas sobre el contenido de lo que ella iba a compartir. Esto nos abre un abanico de interpretaciones, ¿verdad? Por un lado, nos dice mucho sobre la relación que todavía mantienen. A pesar de que ya no están juntos sentimentalmente, parece haber un nivel de respeto y comunicación muy alto entre ellos. El hecho de que Kerem supiera de antemano sobre el vídeo, y que incluso hubieran conversado al respecto, sugiere que no hubo traición, no hubo sorpresas desagradables en este sentido. Al contrario, parece indicar una cierta madurez en su relación post-ruptura. Algunos fans han interpretado esto como una señal de que a pesar de la separación, todavía se tienen mucho cariño y se apoyan mutuamente. Quizás Ande quiso compartir algo importante para ella, algo que sentía la necesidad de decir, y buscó o recibió el apoyo de Kerem antes de hacerlo público. Esto podría ser un indicio de que la ruptura fue de mutuo acuerdo, sin rencores profundos, y que ambos valoran la opinión y el bienestar del otro. Por otro lado, también es posible que las conversaciones de las que habla Kerem fueran más para informarle de que iba a hablar de ciertos temas, sin necesariamente tener un acuerdo completo sobre el contenido. Sin embargo, la forma en que lo comunicó tranquilamente sin mostrarse sorprendido o molesto, sugiere que la información no le fue adversa. Podría ser que Ande simplemente le dijera, voy a hacer un vídeo y voy a hablar de esto y esto otro, y él respondió, de acuerdo, lo respeto. Lo que sí es cierto es que esta declaración de Kerem Bürsin ha puesto un poco de calma en el mar de especulaciones. Muchos temían que la confesión de Ande fuera algo que pudiera generar conflicto entre ellos, o que fuera una declaración unilateral que dejara a Kerem en una posición incómoda. Pero al saber que él estaba al tanto y que incluso conversaron, se disipan muchas de esas dudas.
Analicemos un poco más el contexto del vídeo de Anne Ercel. Sin entrar en los detalles específicos de lo que ella dijo, se trató de un momento en el que Anne se abrió sobre temas que la afectaban, quizás sobre su vida personal, sobre las presiones mediáticas, o incluso sobre los sentimientos y la relación que tuvo con Kerem. En su momento este vídeo generó un torbellino de emociones entre los fans, con algunos apoyándola incondicionalmente y otros especulando sobre el verdadero significado de sus palabras. Ahora, volviendo a Kerem. Su respuesta, aunque breve, es potente. Sí, vi el vídeo. Y sí, sabía que Anne iba a hablar. Hemos tenido conversaciones al respecto. No da muchos detalles, y eso es prudente. En el mundo de la farándula, cuando menos se dice sobre asuntos personales, mejor se manejan las cosas. Sin embargo, estas pocas palabras son suficientes para entender que la relación entre Anne y Kerem, a pesar de haber pasado por una ruptura, sigue siendo un pilar de respeto y entendimiento. Es importante recordar que ambos son profesionales y que su relación, aunque haya sido objeto de intenso escrutinio público, tiene una dimensión privada que merece ser respetada. Que Kerem diga que habló con Anne sobre el vídeo, nos da a entender que no hay resentimientos ocultos o malentendidos graves en cuanto a esta comunicación específica. Y aquí viene otra arista interesante: ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podría ser un indicio de que, a pesar de todo, existe una amistad sólida? O quizás, en un mundo ideal de los fans, una puerta abierta a una reconciliación. Si bien es cierto que estas declaraciones no confirman una reconciliación, sí confirman un nivel de conexión que va más allá de lo superficial. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo parecen efímeras, ver a dos personas que mantuvieron una relación intensa y que ahora se comunican con respeto y transparencia, es algo digno de destacar. Pensemos en lo difícil que debe ser para ellos, que cada uno de sus movimientos sea analizado al milímetro. Cada foto que suben por separado, cada comentario que hacen, cada interacción, por mínima que sea, se convierte en noticia. Y en este caso particular, el vídeo de Anne fue un evento importante. Que Kerem haya estado al tanto y haya tenido conversaciones al respecto, significa que él no se sintió ignorado ni sorprendido de manera negativa. Esto también valida la perspectiva de que Anne es una persona que piensa antes de actuar. Si planeaba hacer una declaración tan personal, buscar el conocimiento y quizás el respaldo de alguien tan importante en su vida pasada como Kerem, demuestra una fortaleza y una consideración que la hacen aún más admirable para sus seguidores. Entonces, en resumen, ¿qué podemos sacar de todo esto? Kerem Bürsin ha confirmado que él sabía que Anne Ercel iba a realizar esa confesión en vídeo, e incluso que tuvieron conversaciones al respecto. Esto indica un nivel de comunicación y respeto entre ellos que va más allá de una simple relación de expareja. Disipa las dudas sobre sorpresas desagradables y sugiere una relación post-ruptura madura y cordial. No significa una reconciliación, pero sí un lazo de entendimiento que muchos admiramos. Y bueno, eso es todo por hoy con este tema tan interesante. Como ven, a veces las respuestas no son tan complicadas como las imaginamos, y detrás de los titulares, puede haber una realidad mucho más serena. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la respuesta de Kerem Bürsin? ¿Creían que él no sabía nada? ¿Cómo interpretan estas conversaciones de las que habla? Déjenme saber todo en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube siga recomendando nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Anne y Kerem, o con quien crean que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar siempre al día. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.